Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo va la cosa? Estoy ready para las clases. Este mes de noviembre voy a montar un especial, ¿vale? Os comento muy rápido, lo estuve pensando y quiero darle caña a las cosas tanto aquí en Twitch como en YouTube. Es probable que empiece a subir también algunos vídeos cortos y que pues estemos dándole caña al panorama en el tema lectivo. Voy a hacer la merienda y vengo, dice Ruiso, dale caña. Si queréis decir hola YouTube por aquí abajo, saludad a la gente que en un futuro os verá. Por favor, no pongáis Samos, lo único que os pido. La cosa es, dicho esto, vamos a tener las lecciones divididas en 4 semanitas y cada semana lo más seguro es que vayamos a tener un tema distinto. El tema de esta semana es anatomía, entonces tanto hoy martes como el sábado estaremos dando cosas de anatomía y de cuerpo humano. Estoy viendo todos los de hola YouTube por aquí. Qué gracioso, por favor. Entonces, vamos a ver todo lo que hasta el momento me sé yo en mi vida, en mi cabeza tengo almacenado de anatomía. Vamos a pasar por dibujar cuerpos desde la pose más sencilla a full body, a distintas partes del cuerpo, a poses en perspectiva, a poses dinámicas, a cuerpos no normativos, a chivis, a mantener un estilo a la hora de dibujar anatomía o a cambiar la forma y las proporciones para hacer distintos tipos de cuerpo, ¿vale? Vamos a verlo todo lo que se pueda. Hoy día martes vamos a tener apuntes que son habituales ya en el canal y el sábado tocarán apuntes nuevos mezclados con un taller, ¿vale? Porque me habéis pedido que vaya haciendo deberes, entonces cada semana habrá un poquito de deberes. De rank. Sin presiones. No hagáis caso a Gato Bastián que dice a estresarse se ha dicho, gente. No. Sin estreses. ¿Vais a ver muchos Among Us? A lo mejor. Pero vamos a trabajar un poquito de todo, ¿vale? Desde el nivel más básico y principiante a ir subiendo nivel. Entonces, esta semana va a ser anatomía, las siguientes pues ya iremos viendo. A lo mejor os pongo encuestitas y para adelante, ¿vale? Para la gente que hoy no pueda verlo en Twitch, pues lo dicho, vais a ver en futuro en YouTube. Esto a lo mejor pues ya hay gente que lo estará viendo como una reproducción en YouTube, así que digo hola a la gente del futuro. Y vamos a ir poquito a poquito viendo distintas técnicas. Yo voy a explicar mi proceso, mi forma poco convencional de cómo pintar anatomía, pero también voy a hablar del proceso que siguen otros artistas y de la manera en la que ellos se mueven, porque es cierto que al final del día, aunque cada uno lo truca a su manera, siempre partimos de unas bases y esas bases son las que luego vamos adaptando, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente aquí que le tiene miedo a la anatomía, porque os veo. Le tenéis miedo a los full bodies, le tenéis miedo a pintar manos cerca de la cara que tengas que detallar, le tenéis miedo a pintar pies y entonces cortáis los planos, los metéis en los bolsillos, tapáis un ojo, ¿no? Tipo, es el dolor del día a día de cada artista. Yo os tengo fichaditos a cada uno de los que estáis por aquí, pero no temáis, ¿vale? Vamos a ir desde lo más básico, desde lo inicial, hasta pues todo lo que se desglosa a partir de ello. Voy a aprovechar y voy a hablaros un poquito de procesos y métodos típicos de dibujo. Porque una cosa que pasa, y una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, es que por desgracia para nuestra vida nosotros no podemos chasquear un dedo, hacer así, y que de repente haya un cuerpo humano perfectamente proporcionado y estructurado a nuestra voluntad delante de nuestros ojos. Tristemente, eso no ocurre, pero podemos encontrar una serie de formas y de maneras de adaptar cualquier cosa al cuerpo humano, ¿no? Y de adaptarlo a nuestro estilo y a nuestra manera de trabajar con el cuerpo. Cuando hablábamos de las clases de rostros, hablábamos también de métodos tradicionales para englobar o endorsar el rostro. Y estos métodos tradicionales también funcionan en lo que es el cuerpo humano en general. El método de las cajas, el método de la pera. Últimamente he visto a gente adaptar el método de la pera de maneras loquísimas. Ahora os enseño un vídeo si queréis porque es guapísimo. Al final del día, el tema de utilizar formas o figuras geométricas que nos permiten trabajar el volumen del cuerpo va a ayudarnos mucho a poder facilitarnos el dolor de cabeza que es pintar el cuerpo humano, ¿vale? Esta parte de aquí luego podemos extrapolarla a la que os venga en gana. En mi caso, yo utilizo lo que son pues, nuestros compañeros los Among Us para el torso. Hay gente... un momento que tengo mucha cosa, ¿vale? Hay gente que utiliza, por ejemplo, cajas o cajas dinámicas o el método de la pera con círculos. Al final las opciones son infinitas y depende de lo que os venga más cómodo. Pero sin importar lo que estemos tratando, si os dais cuenta, todas y cada una de ellas cuentan con una cosa que es la tridimensionalidad. Tridimensionalidad y proporción. Aquí.
Tridimensionalidad y proporción son dos términos que vienen muy de la mano, porque son como los fundamentos bases que nos van a permitir que nuestro cuerpo humano se vea como un cuerpo humano relativamente decente y una pieza de puzzle que va encajando en el camino. ¿Bien? A mí en la uni me obligaban a usar el de las cajas y terminaba ultra estresada. Es normal que os hayan pedido muchas veces utilizar el método de las cajas, porque suele ser como el que te facilita el entendimiento de los volúmenes de forma más directa. Pero no quiere decir que en muchos otros métodos tradicionales no se utilice también el círculo, la pera o derivados. De hecho, el método Loomis en los rostros y el método de utilizar lo que es una pera o un conjunto de dos esferas se ve muy comúnmente, sobre todo siendo usado por coreanos, tipo por gente coreana y japonesa, por asiáticos. Mientras que el volumen en cajas, el método que utiliza Bridgman, suele ser más común en americanos, en norteamericanos. Es muy curioso ver esa diferenciación también de distintas zonas del mundo y de cómo cada uno ha ido adoptando el método distinto que tratar y que trabajar. Que es cierto que las cajas siempre te van a permitir tener una mejor estructuración del volumen, pero depende mucho de la visión espacial de la persona y por eso hay gente que le estresa más y gente que le estresa menos. Lo más importante es que sin importar el método que toméis, utilicéis uno que os sea cómodo, ¿vale? Porque pintar anatomía al final del día es diferenciar distintos volúmenes que tiene nuestro cuerpo y extrapolarlos, ¿no? Y colocarlos en una zona o haciendo una interacción que nosotros deseamos. Entonces, os digo una cosa, 100% honesta y sincera, absoluto cine, soy malísima pintando cajas para sorpresa de nadie, ¿vale? Soy absolutamente horrenda pintando cajas también, porque no tengo tanta visión espacial como para poder diferenciar cajas dentro de un plano de perspectiva. Mira que yo he hecho el típico ejercicio de las cajas 28.000 veces en distintas poses, desde distintas formas, en distintos planos. No me funciona. No me funciona porque a la hora de hacer cuerpo humano me gusta poder modificar rápidamente la caja. Y para modificar rápidamente lo que es la caja torácica, se me hace mucho más sencillo trabajar con una esfera o trabajar con, pues en mi caso, la forma menos convencional del mundo, que es una mongoose, que va a seguir teniendo lo que es la perspectiva que yo busco a raíz de meterle pues las líneas de volumen que estoy tratando, ¿no? Ya aquí se ve como si fuese un plano bastante más, digamos, tridimensional, con un par de líneas, a tener que hacer una caja primero en un tamaño, luego otra caja en otro tamaño, luego otra caja en otro. Tardo bastante más tiempo. Entonces, yo soy work smarter, no harder. Me estáis diciendo que cuál de los dos métodos recomiendo más. Yo no me dejo encadenar por las normas tradicionales. ¿Qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? Yo utilicé mi propio método, que es la mitad del cuerpo es una mongoose y soy feliz. Entonces, a partir de aquí, lo que toca es hablar de cómo nosotros distribuimos la proporción, ¿vale? El concepto proporción es la manera en la que nosotros colocamos esas piezas del puzzle y le damos un menor o mayor tamaño para que las medidas cuadren con algo más o menos realista. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente hablando, realísticamente hablando, el cuerpo humano tiene unas 8 cabezas. Y yo no soy de decir una, soy de decir más o menos. Por andaluza, más o menos, ¿no? El más o menos, pues eso. Son más o menos 8 cabecitas. Esas 8 cabecitas digo más o menos porque esto es como la proporción perfecta estándar realista, pero hay gente que tiene 7,5, hay gente que tiene 8,5, pero vamos en torno más o menos a las 8. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que, como comprenderéis, si queréis trabajar en un estilo realista, si queréis empezar por las bases, está muy bien medir las cosas con 8 cabezas. Pero, dependiendo de vuestro estilo de dibujo y de cómo luego queráis estilizarlo, esas 8 cabezas son completamente relativas. Y por eso, si estáis optando hacia estilizar vuestra anatomía y no partir tanto desde un principio realista, podemos hacer el truco de los más o menos un medio. Lo cual quiere decir un medio para la zona del torso hasta lo que sería la cadera, el otro más o menos medio hasta las piernas para hacer la otra mitad del cuerpo.
Si hablamos de brazos, más o menos la mitad para una parte del brazo, más o menos la mitad para la otra. Y si hablamos de piernas, más o menos la mitad para una parte de las piernas y más o menos la mitad para la otra hasta los tobillos. Y nosotros vamos sumando más o menos. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer esto? Trabajar cuerpos distintos. Hacer cuerpos diferentes, cuerpos imperfectos. Porque al final es una cosa que siempre se olvida. Y una cosa que, incluso si estás empezando a hacer anatomía, me apetece comentaros desde el minuto cero. Si nos centramos mucho en seguir siempre las bases, la geometría, la misma forma, el mismo tamaño, siempre nos vamos a quedar estancados en el mismo tipo de cuerpo. Y luego cuando tengamos que hacer cuerpos distintos y digamos que las mismas normas no aplican de la misma manera y que no tiene por qué todo quedar perfecto, nos va a costar mucho. Rodi pregunta por aquí por el chat si aprendernos la musculatura del cuerpo ayuda. Y yo os voy a decir siempre sí. No hace falta aprenderse mentalmente todos y cada uno de los músculos o de la estructura ósea de una persona. Pero si nosotros podemos simplificar cadenas musculosas en formas sencillas, esto luego para pintar distintos tipos de partes y musculatura del cuerpo nos va a servir un montonazo. El otro día estuve hablando un poco también de, por ejemplo, cómo pintar gente sentada y me centraba mucho en lo que es la parte de la pelvis. O cómo a la hora de pintar personajes con los brazos arriba tenemos que fijarnos un poquito en lo que es el trapecio y en lo que son los deltoides y los pectorales. Pero no hace falta que tú sepas la colocación perfecta de ellos. Lo que os quiero decir es, con tener en cuenta nuestras cadenas musculosas o musculares, ¿no? Y saber más o menos la posición de ellas o una forma que nos permita simplificar la posición de las mismas, pues vamos a ahorrar mucho dolor de cabeza. Eso es lo que, por ejemplo, a mí me sirvió hace unos años cuando no tenía ni la más remota idea de cómo hacer poses con los brazos hacia arriba. Y poses en general de unir el cuello con lo que serían los hombros o el resto del cuerpo. O lo mismo de cómo unir la cintura con las piernas. Hasta que no encuentro una forma de poder dibujar la parte de la cadera que me simplificase la unión con las piernas, a mí me costaba mucho. Entonces, por eso os digo que sí, estudiar musculatura, sí, estudiar un poco estructura ósea del cuerpo nos va a permitir encontrar formas que a lo mejor nos ayudan a saber cómo conectar las cosas. Ya sé, G. Es un macarrón. No, el verdadero macarrón está aquí abajo. Hay gente que tiene ganas de pasta, ¿eh? Pero luego hay otro tipo de sketch que también funciona muy bien y que también lo he intentado dependiendo del tipo de pose que haga, que es el sketch en bloque, ¿vale? En formas. Si tú aprendes a estudiar de esta manera, suele ser muy fácil luego visualizar poses complicadas. Y se pueden combinar ambas, de hecho, ¿vale? Tipo, lo que es la estructura y el estudio de elementos como en bloque o en formas suele ayudar mucho a poder diferenciar la forma base de un elemento, ¿vale? Tipo, al final del día, si yo, por ejemplo, quiero estudiar una manzana, podría bocetear la manzana yo sola o podría empezar haciendo una forma que me recuerde a una manzana y luego ir puliéndola y estilizándola en función de lo que más me vaya interesando, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que ocurre cuando uno va estudiando formas. Digamos que podemos diferenciar cada una de las partes del cuerpo como en una forma sencilla e intercalar esas formas para hacer distintos tipos de elementos dentro de una perspectiva. Si yo, por ejemplo, dentro de esta imagen quisiese añadir una mano por encima, pues a lo mejor podría venir por aquí y dibujar lo que sería mi mano colocada en alto y luego poder ir uniendo lo que serían los otros elementos en capas más bajas hasta que finalmente pudiese colocarlo con lo que es mi estructura y viese que tiene cierto sentido, uniéndola con las distintas partes que ya tuviese colocadas de antemano, ¿sabéis? Y esto de aquí suele dar resultados muy muy naturales y suele ayudar mucho con la posición que uno tiene a la hora de tratar en distintos, digamos, elementos que a lo mejor se le complican. Todos y cada uno de los consejos de los que estamos partiendo ahora, el tema de utilizar distintos tipos de volúmenes o elementos, el tema del puzzle, el tema de los bocetos con formas sencillas, todos y cada uno de ellos parten de ese concepto de simplificación, de utilizar figuras geométricas o formas en bloque o elementos que a nosotros se nos pueden hacer divertidos o graciosos, como un Among Us, como un Kirby, cualquier tontería del estilo, para poder, digamos, facilitar ese proceso de dibujo de anatomía. ¿Veis por dónde estamos yendo el panorama? La unidad de medida más clásica a la hora de trabajar con la proporción del cuerpo humano son las cabezas, porque al final del día es como
el elemento más sencillo que parte desde arriba del todo y que podemos colocar y reproducir inmediatamente en cualquier parte. Si por ejemplo midiésemos en torsos, decir que este cuerpo tiene 2 torsos y medio quedaría un poco raro y no podríamos medir ese medio o ese pico. Si pusiésemos medir en manos, pues a lo mejor las manos sí cuadran, a lo mejor no cuadran tanto, se quedaría muy pequeño. Entonces la cabeza suele ser como lo que parte desde arriba y lo que luego te puede ayudar a coordinar los elementos. Ahora me decís, ¿yo cómo empiezo a pintar el cuerpo humano? ¿Por dónde empiezo, no? Que es como ya el siguiente punto. Lo que hemos visto es que al final del día el cuerpo es un conjunto de piezas de puzzle. A mí me gusta comparar el cuerpo como si fuese un árbol. Cuando yo tengo un árbol, ¿cuántos de vosotros empezáis el árbol por las hojas? Pintáis manualmente cada hoja y luego decís, bueno, voy a hacer una rama y luego voy a hacer el tronco. ¿Cuántos pintáis árboles de esta manera? ¿O cuántos veis que un árbol crezca de esta forma? No tiene tanto sentido, ¿no? Porque al final no terminas de ver cómo queda la copa, no terminas de ver cómo queda el panorama, ¿no? La gente a veces empieza, pues, a lo mejor por las ramas, sobre todo por el tronco. Si empiezas por la copa es porque estás definiendo la forma general de lo que sería la estructura de las hojas del árbol, y entonces ya tienes como un espacio más claro que moverte, pero no haces hoja a hoja del árbol, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el cuerpo humano. ¿Quién? había un artista coreano tremendo que falleció hace unos años que sí que empezaba pintando las manos, estaba pintando por las manos o por los dedos y se las sudaba todo completamente. Pero no es común que nosotros, a no ser que tengamos muchísima práctica y mucha visibilidad ya, ¿no? Y visualización, empecemos por lo que sería pues una mano o un pie del cuerpo. Por lo general, ¿con qué comenzamos? ¿Con la cabeza o con el torso? Entonces me gusta comparar o hacer la comparativa de que esto es nuestro tronco del árbol. Hay gente que empieza pintando directamente lo que sería el torso para dar ya la visualización, ¿no? La forma tridimensional que quiere dejarla al torso y luego coloca la cabeza por encima para asegurarse de que todo tiene más o menos sentido. Hay gente que lo hace al revés, que empieza primero por la cabeza y luego coloca el torso y va como estructurando las cosas. Sea una u otra, lo más común es que ese tronco, ¿no? Ese inicio de nuestro árbol sea literalmente el tronco, el torso, la cabeza, etc. Y que luego las ramas equivalgan a las extremidades, las piernas y los brazos, y las hojas a las manos y los pies. Y además suele pasar que a la gente lo que más le cuesta es hacer las manos y los pies, al igual que lo que más le cuesta en un árbol es dibujar las hojas. Cuidado, empieza a haber paralelismos. A lo mejor todos somos árboles en otra vida. Hasta aquí guay. Ya tenemos claro unos cuantos conceptos, ¿no? El tema de el tronco del cuerpo como base, el tema de estructurar nuestro cuerpo humano siguiendo una proporción en cabezas, y digamos estilizarlo en función de ese número de cabezas y de esos medios, más o menos, la ley del más o menos, y luego el tomar una estructura relativamente tridimensional que nos ayude a colocar las piezas del puzzle de una manera pues relativamente linda, viendo que nos valoramos más si lo que es la disposición muscular y la tridimensionalidad del elemento o la fluidez. Lo que pasa ahora es que no hemos visto todavía un ejemplo real. Voy a hacer una pose, un estudio de una pose sencilla, aquí con vosotros, para que veáis cuáles son las piezas del puzzle que yo suelo colocar y yo suelo utilizar. Estas piezas del puzzle y esta disposición de los elementos va a cambiar mucho según la persona, ¿vale? En este caso, pues voy a empezar con una pose, si queréis, prácticamente tranquilita y de pie, ¿vale? Simplemente no va a ser full man standing pose, pero casi. Estoy buscando alguna referencia así graciosilla. Mira, por ejemplo, esta de aquí. No tenía las poses preparadas, eso es un problema de la profe. Creo que me voy a quedar con esta de aquí. Tipo, literalmente, señora, wow, aquí delante. Yo digo, vale, quiero estudiar esta pose. Y de hecho, ahora después llego hasta abajo, ¿vale? ¿También habrá pose en chivis? Sí, también haremos chivis. El día de hoy a lo mejor no nos da tiempo, pero después sí. O sea, el sábado me refiero. Y Jobsin, espero que no te dé mucho calorcito. Cuídate, cuídate. Vamos a tener como un puzzle de Layton, ¿vale? Al final del día yo quiero solamente os estoy convenciendo para jugar a Profesor Layton y para unir las piezas por pícaras. Es la realidad del ejercicio de hoy.
Entonces yo voy a tomar una pose estándar, relativamente sencilla. Es una mujer con los brazos en alto, no tiene mucho más misterio. Y lo que voy a ver es cómo descompongo el cuerpo, ¿vale? Cómo organizo yo el cuerpo. Cuando recién empezamos a estudiar poses y cuando recién empezamos a trabajar poses, lo más común no es empezar aquí al lado, sino empezar dentro del propio dibujo o de la propia imagen y decir, vale, ¿cuál es la estructura que yo veo aquí? Pues yo veo que esto puede ser el círculo para la cara, ¿no? Y que además aquí veo que esto se extiende, que aquí están los ojos, que aquí está esta parte de la barbilla, y lo que hago es una cosa que se conoce como calco de estudio. Tienes que tener cuidado con los calcos de estudio, lo hemos visto muchas veces, están bien para estructurar, organizar y aprender en el camino, sobre todo si sois principiantes. Pero una vez que ya tenéis soltura, realmente estos calcos de estudio vais a ir poco a poco soltándolos, ¿vale? Y sobre todo si vais a calcar dibujos o vais a utilizar dibujos de otras personas para trabajar, avisad a las personas y decirles, oye, perdón, ¿puedo utilizar tu arte para estudiar? Y si os dicen que no, buscad a otra persona, ¿vale? Siempre respeto a los demás. Entonces yo empiezo estructurando lo que sería mi anatomía. En estos casos a mí me gusta mucho hacer la de tirar una línea, ¿vale? Esta línea es como mi línea de distribución de los elementos. Y luego, a partir de aquí, pues coloco lo que sería mi torso. Yo pinto el torso como una mongoose porque me recuerda a la caja torácica. Entonces me permite pintar la parte del pecho, luego la parte de la cadera y unir para sacar la cintura. Entonces empiezo con lo que sería mi mongoose de pecho, paso a pintar un pequeño ovalito o circulito que lo que va a hacer es sacarme la cadera y lo que hago es imaginarme pues como unas braguiñas, ¿vale? Y esto es lo que simula el hueso de la pelvis. Este es el método que a mí me viene súper bien para poder conectar piernas, y especialmente en poses de personajes sentados. Imaginarme esta pieza de distintas formas me permite también conectar las piernas en esa perspectiva y poder pintar poses un poquito más complejas. En otras situaciones podéis verlo como una mongoose, efectivamente. O sea, si no os sale lo que sería la pieza de las braguiñas, como digo, pues esto también es una mongoose. Pero para no hacer doble a mongoose, pues me lo como. ¡Hay anuncio! ¡Esperamos! El dibujo que has hecho entiendo que igual es por la inserción de las piernas va más alto. La inserción de las piernas efectivamente va más alto. Si yo busco esqueleto, ¿no? Esqueleto humano, lo que realmente estoy haciendo es imitar el hueso de la pelvis y la colocación que tiene el mismo, ¿vale? Voy spooky, scary skeleton, disimulamos como si siguiésemos en Halloween. Lo que realmente estoy haciendo es imitar las formas que tengo en el cuerpo humano. Es decir, a mí no me digáis que esto no es una mongoose. Está ahí, os está mirando fijamente. Luego tenemos esta colocación, donde lo que yo estoy haciendo es mostrar, digamos, esta zona de aquí, ¿no? O dejar libre esta zona de aquí, que es la que tiene la colocación de los huesos de la pierna. Esto es lo que a mí me gusta mostrar, digamos, y marcar. Que por supuesto que podrías hacer lo que es la pelvis como una mongoose al inverso, sí. Pero lo que me gusta es poder dejar en claro la colocación que tengo con las piernas. Este es mi método, ya os digo, esta es mi forma de pintarlo, porque a mí se me dificultaba mucho encajar estos elementos. Entonces encontré formas y encontré shortcuts que a mí me sirviesen. Por eso os digo y os recuerdo que estos métodos de dibujo me funcionan a mí, pero no necesariamente quiere decir que os funcionen a vosotros igual, y que por esa razón podéis estudiar distintos métodos que utilice otra gente e ir adaptándolo a la forma que os sea más cómoda. Estamos hablando de cómo hacer un estudio, ¿no? Y os estaba hablando pues de este, digamos, calco de estudio inicial de un cuerpo, donde nosotros vamos encontrando nuestras piezas. En mi caso, yo lo que hago es dibujar el torso de esta forma, y cuando tengo todo esto pintado voy encajando las piezas. Si os dais cuenta, la razón por la que he hecho esta zona de la pelvis tan inclinada es para luego hacer mis amigos y mis compañeros los cilindros, que van a ser mis acompañantes a la hora de pintar piernas. Es como la forma que más me ha servido a mí para encajarlo. Y lo mismo con los brazos. Siempre coloco primero lo que sería mi deltoide, ¿vale? Por eso sí me imagino el torso como un Among Us que tiene orejitas de perro. Básicamente es nuestro sus perrito. Y ya luego, a partir de aquí, señalo los codos. De la misma forma que si esto fuese un full body, señalaría las rodillas de la persona. Y a partir de aquí es donde voy uniendo. Y señalo también las manos. Señalo las manos y a partir de aquí ya sí que coloco lo que sería mi cuello, mis trapecios
y 1. Por aquí vamos a tener, que además está muy bien marcado, uno de nuestros tubos. Y por aquí vamos a tener el otro de nuestros tubos. Nuevamente aquí vamos a tener uno de nuestros tubos. Y por aquí vamos a tener el otro de nuestros tubos. Y pues habíamos conseguido desglosar y hacer nuestro primer boceto de cuerpo a partir de esto. Y estas piezas ya son las que yo voy a tener en mi corazoncito y las que ahora, en vez de calcándolas, voy a hacer por mi cuenta, adaptándolo a mi proporción, porque a lo mejor a mí me ocurre que yo no tengo esta proporción a la hora de dibujar y que yo, por ejemplo, pues lo que hago es meterme y hacer como la cadera un poco más alta o hacer el personaje más cabezón, por deciros algo, hago una exageración con la herramienta licuar. Y que a lo mejor pues la proporción de mi cuerpo es un poquito, pues con las piernas un poco más cortas y demás, y no tiene nada que ver con lo que era el dibujo original. Fijaos lo que ha cambiado, ¿no? Entonces esto es lo que voy a tratar. Y hoy no puedo hablarte de esto ahora mismo porque no estamos en eso, estamos en anatomía, lo siento mucho, corazón. La herramienta Licual en digital siempre va a ser vuestro mejor amigo, ¿no? Una vez que tenemos esto, ahora sí puedo yo empezar a hacer esta estructura anatómica por mi cuenta y decir, ok, esta va a ser mi cabeza. He dicho que a partir de mi cabeza estaba marcando una línea para tratar y trazar estos elementos y cómo voy a conectarlos. Va a estar la posición de mi cara. Extiendo un poquito para sacar la forma de la cara como yo la tenga intencionada de montar. A partir de aquí sabemos que va a salir el cuello. Y ahora con esta estructura aquí colocada, yo sé que voy a tener pues mi Among Us de pechito o la estructura de pechito que yo quisiese tener. Y que por aquí, de hecho la línea se me ha ido un poco al traste, que por aquí tendría lo que sería la parte de la cadera. ¿Cómo sé cómo colocar estas cosas? Pues podría sencillamente medir lo que son las cabezas hasta llegar a mi estructura. Por ejemplo, decir 1, 2, 3 y 4 hasta lo que sería la cadera. Y luego mitad y mitad. O 1, 2 y 3 hasta lo que sería la cadera. Y luego mitad y mitad. De hecho, hago esto de mitad y mitad. Entonces, marcaría la posición de mi cadera. Tal y como lo había hecho yo mi forma. Ahora aquí es donde uniría estos elementos. De hecho, la cadera se me ha quedado un poquito... Como podéis comprobar, se me ha quedado un poquito corta. O sea, un poquito larga. Entonces, primero de todo, voy a moverla. Voy estructurándolo a mi gusto. Ahora sí lo tengo mejor marcado. Y a partir de aquí pues sacaría una de mis piernas por un ladete, otra de mis piernas por el otro ladete. Y haría lo mismo con los brazos. Marcaría lo que serían mis hombros con mis deltoides. Marcaría la posición de mis manos hacia un lado y hacia el otro. Trazaría para sacar de forma aproximada lo que sería mi codo. Lo voy a colocar pues más o menos por aquí, por un lado y por el otro. Y ahora ya uniría hacia un ladete, hacia el otro ladete, por aquí, y luego hacia un ladete y hacia el otro ladete, por allá. Si en algún momento veo que algo no me termina de cuadrar, por ejemplo que este brazo se me ha quedado demasiado alto, pues lo bajo. Lo bajo y vuelvo a reestructurar. Hasta que finalmente saque la forma que yo tenía intencionada pues en sacar. Bien, tenemos mejor estructuradas las piezas de nuestro puzzle. Sabemos más o menos por qué método tirar. Fijaos que ha habido una cosa que sí que he estado viendo ahora, ¿no? Este tema de conectar brazos por un lado. El tema de pintar o marcar primero la mano, pintar o marcar primero el hombro. Y luego para brazos doblados, digamos que hacer una especie de ángulo recto y colocar en un punto concreto el codo. Digamos que te simplifica bastante la conexión de estos elementos y se te hace más fácil como unirlos dentro de un dibujo. Y luego hay otra cosa que sí que se me hace muy útil para las extremidades, que es pensar en ellas como un cilindro. Como uno de estos bichejos. Pero en vez de que sea un cilindro pues estándar, que parece casi un rectángulo, lo que intento hacer es deformar cilindros. Este para mí ha sido un ejercicio que en su momento me llegó a ser incluso más útil que el de las cajas, que es empezar a, digamos, dinamizar cilindros, hacerlos como más curvitos, a lo mejor más anchos por un lado que por otro, y lo mismo dinamizar cajas. Para la gente que quería hacer anatomía minecraftiana y que no sabía muy bien cómo dar esa estructura, esto mismo se puede hacer con los cubos y con las cajas, que es en vez de darles
una estructura completa y absolutamente recta, yo me centro en ellas como si fuesen una especie de como de cubitos de estos, de las típicas pelotas que son así como más Balandi Blue. Y entonces esta estructura me permite pues tener una caja un poco más redondita, más fluffy y más gracioseta. De hecho, para perspectiva, una cosa que me ayudó mucho a poder entender cómo conectar las formas era conectar cilindros. Es decir, tener, por ejemplo, un cilindro base, que lo tengo así como un poco más en perspectiva, y luego pensar, ¿qué pasaría si el cilindro se va aquí? ¿Cómo se uniría con todo esto? ¿Qué pasaría si ahora el cilindro este sube por aquí? ¿Qué pasaría si luego de repente tengo que unir este cilindro chiquitito con este otro que viene por aquí, ¿no? Y empezar a hacer cadenas de uniones. Y aprovechar para trabajar cierta perspectiva con estos elementos. Esto para mí ha sido una de las cosas que más me ayudó pues, a tener más visión espacial y a poder entender cómo cada uno de estos elementos pues, se iba conectando y funcionando dentro de un dibujo. Y luego es una cosa que obviamente pues apliqué para hacer este tipo de tutorial. Está todo unido, está todo unido. Queremos chichones, ¡dale tiempo! Estoy primero con los bocetos, ahora vamos a los chichones, ¿vale? Ahí vais a tener brazos, vais a tener músculos, pero vamos primero a lo que es el sketch, vamos a montar el cuerpo, ¿vale? Hay una cosa que os quería comentar, que no me había dado tiempo antes de comentarla, a ver si la tengo por aquí de dinamismo. Vale, aquí está. Hay mucha gente que para hacer la estructura general del cuerpo hace bocetos, tipo hace estructuras, bases, ¿no? Los típicos stickman que estabais diciendo, donde en esos stickman tienes todo el movimiento y el flujo que tú quieres hacer del cuerpo ya estructurado. Este es un clásico. El stickman lo que te permite es dejar fluidez. En mi caso, en vez de hacer el stickman completo, me gusta trabajar lo que se conoce como línea de flujo. Y generalmente la incluyo o para poses completas de full cuerpo si la línea está unida al pie, o hasta medio cuerpo dependiendo de la posición del torso. Todo esto lo que te va a permitir es que tus poses se vuelvan más fluidas. Y sumado al tema de evitar ángulos rectos en la medida de lo posible y quitarte de en medio la simetría, te va a permitir que tus poses se vean pues bastante más agradables. ¿Bien? La línea de acción efectivamente suele ser muy útil y lo que nos permite es traer fluidez a las posturas de nuestro cuerpo, hacer que incluso un personaje que de normal se vería tieso pues se vea bastante más divino. Hace que incluso el personaje que está literalmente en man standing pueda tener cierto movimiento. Las curvas muchas veces van a ser nuestros amigos para lograr eso. Pero no quiere decir que le tengas que meter curvas a todo. Es cierto que yo en lo personal valoro muchísimo más lo que es el dinamismo que la tridimensionalidad. No me gusta tanto marcar los volúmenes del cuerpo, me gusta más que la interacción dentro de las posturas se vea fluida y no se vea tiesa. Entonces, el método de las cajas es muy útil, especialmente para trabajar volumen y tridimensionalidad tanto de un rostro como del cuerpo, mientras que el usar peras, esferas y elementos circulares lo que hace es permitirte trabajar con cuerpos distintos y con fluidez mucho más rápido. Entonces depende de lo que valoréis. Depende de lo que valoréis. Entonces, con esto visto, digamos que ya podemos trabajar lo que serían los bocetos básicos de un cuerpo humano y podemos trabajar una serie de poses. Mi forma de trabajar habitualmente es marcar la posición de la cabeza sacar una línea. De esa línea, si quiero tener alguna pose en concreto extra, marco las piernas y si no, pues no hace falta que la marque, pero dependiendo de cómo lleve mi panorama, las pongo o no. Con la línea ya marcada, decido dónde colocar la estructura de mi cuerpo y de la forma en la que voy a moverlo. En este caso, pues tendría lo que serían los hombros, tal. Marco y coloco la posición de mi cadera. En este caso, vaya un poquito más inclinada, ¿no? Y esto va a venir como por aquí. Y ya luego voy extendiendo lo que serían los elementos del cuerpo a partir de pues la disposición que yo he ido eligiendo. Marco la posición de las rodillas y luego pues voy extendiendo. Espera un momentito que aquí este muslo se me ha quedado como muy cortito. Extendería un poquito más, taca, 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 taca. Entonces ya vendría por aquí, esto tendría como su estructurita. Esto tendría como la otra estructurita. Y ya pues iría extendiendo, colocaría mi mano, vendría y extendería mi bracito hacia un lado y luego como lo conectaría con el otro. Y veis que se va formando mi collage en función a ello. ¿Vale? Pero esto es ya nivel más heavy, ¿ok? No hace falta empezar con esto.
Podemos empezar con poses sencillas, podemos empezar con poses simples. Y puesto solamente una estructura base de muestra. Una sevillana. ¡Ole! ¡Di que sí! ¡Ragadra! Perdón, estaba pensando justo en ello, no os voy a mentir. Tenemos el panorama de hacer bocetos más complejos, ¿no? De qué pasa si yo quiero hacer un personaje con un cuerpo no normativo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un personaje que esté petado? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un personaje que esté de perfil? ¿Cómo organizamos esa estructura que estábamos viendo antes y cómo colocamos sus piezas? Cada una de estas sigue la misma estructura que estábamos viendo antes, ¿no? El tema de empezar con una línea de acción, empezar con una acumulación de piezas, pero la manera en la que estructuramos dichas piezas cambia muchísimo en función del tipo de pose con el que vayamos a estar. Y lo que pasa con los cuerpos de perfil es que la peña piensa que va full tieso y no. Nosotros nuestra columna vertebral la tenemos estructurada de forma que hay como una pequeña elevación en los hombros, el pecho viene por aquí, llegamos a la zona de la lumbar y luego de aquí sale nuestro booty, nuestro buen booty, ¿no? Entonces para que nuestro culito brille tenemos que haber hecho como esta estructura de rayito previamente. Si lo vemos desde una estructura ósea, ¿no? Si lo vemos desde una estructura de un esqueleto o de un conjunto de músculos, nos vamos a encontrar el mismo panorama, ¿vale? Y eso es lo que realmente cuesta muchas veces a la hora de trabajar el perfil. Fijaos cómo la caja torácica, nuestro sus del pecho, está inclinado. Entonces lo que pasa y lo que nos acabamos encontrando es que para llegar a este sus inclinado, para llegar a este Among Us que está aquí en perfil absolutamente sobresaliendo, tenemos que el cuello está hacia el lado, que esa caja torácica de nuestro sus vuelve a estar inclinada y que luego ya sale nuestro culete. Tenemos una forma de rayo. Me gusta mucho utilizar los rayos para tratar las piernas y para tratar la espalda, porque son formas que nos resumen muy bien la estructura de estos elementos y de cómo está conectado. ¡Qué guapo está el novio de Senju! Así es como supiste. Es Gena Sagiri de Doctor Stone. Mira, esto queda un poquito más claro. Entonces, si yo quiero pintar un cuerpo de perfil, lo que me voy a acabar encontrando, pues, es nada más y nada menos que este panorama donde yo pinto mi Among Us sobresalido. Por aquí va a tener su patita, por aquí va a estar mi Among Us, mi sus. Entonces vamos a tener nuestro Among Us, que lo he movido un poco hacia el lado, perdonadme. Podría hacer mi línea de acción también, de cómo quiero que esté mi cuerpo, ¿no? De cómo quiero que se coloque, estando de pie. Y yo a partir de esto lanzo la posición de mi cuello, coloco mi Among Us en torno a esta línea que tenía colocada, vengo por aquí y trazo la cadera, que también va a estar un pelín inclinada, y ya con esto uno las partes de mi cuerpo y acabo encontrándome con un personaje de perfil. Uno, mis bracitos, que por aquí va a estar mi deltoide, y ya dejo caer mi brazo con la naturalidad que yo quiera en función de la pose que quiera alcanzar. Si tengo dudas de cómo llegar a una pose en concreto, pues coloco primero la mano. Por ejemplo, si yo quiero hacer este personaje con la mano así y lo estoy mirando desde perfil, pues tendré que colocar primero la posición de la mano para ver dónde está realmente puesta, ¿no? En este caso, pues mi mano a lo mejor estaría pillando esta parte de aquí de la cintura, y sé que aquí va a estar mi hombro, entonces probablemente mi codo vendrá por aquí. Y ya haría esta estructuración de los elementos colocados desde el perfil y cómo se vería en ello, ¿no? ¿Bien? Como tal y conejo de 30, ahora mismo me hidrato. ¿Sí? Un poquito mejor el panorama y ese desglose. Creo que los cuerpos de perfil van a ir poquito a poquito dando menos miedo. De hecho, esa estructura de perfil también la coloco muchas veces en la proporción de la cara. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer chichulines? ¿Qué pasa si queremos hacer cuerpos más delgaditos, más regordetes, que se salgan del estándar? La clave está dentro de nuestro boceto en cambiar a nuestro mejor amigo, el torso. Ya hayamos dicho antes que teníamos nuestra estructura gigante. Esto no es. Esto sí es. Teníamos nuestra estructura de árbol, ¿no? Donde al final del día nuestra persona, nuestro cuerpito, tenía como su base y luego las ramas y luego las hojas. Si yo cambio la forma de mi torso, consigo cambiar el tipo de cuerpo con el que estoy tratando. Es decir, que si yo a partir de una estructura con la que trabajo el torso, que pueden ser los círculos, las cajas, pues hago, por ejemplo, un torso que se vea más ancho, o una caja que se vea más ancha, pues ya sé que voy a tener a un cuerpo bastante más musculoso o bastante más rellenito, sin ningún problema. Si hago mi torso más pequeño, a partir de la cabeza que haya hecho, pues voy a tener un cuerpo más delgadito o un cuerpo más curvado. Entonces voy a poder cambiar todo el rato la forma en la que yo trabajo con mi cuerpo.
Si lo hago más suavecito, a lo mejor pues tengo un personaje que puede tener formas como más circulares. Si yo, por ejemplo, hago este torso un poco más rudo, puedo tener un personaje que tiene formas más triangulares. Y de la manera en la que yo puedo, digamos, cambiar estas estructuras, hacen que mi cuerpo tenga formas diferentes y que pueda trabajar con distintos tipos de cuerpo muy rápidamente. Ese es mi secreto, no tiene más misterio. Las clases Sakura se quedan guardadas 2 semanas en Twitch, pero lo más seguro es que también las resuba dentro de YouTube. Que poquito a poquito voy a ir viendo si puedo hacer el cambio a YouTube. Porque como en Twitch tenemos este panorama de que a veces funciona mal, de que pone Tebas la liga aquí en España y nos corta el cable también por Twitch. Que al final del día vienen muchos anuncios y demás, pues iba a intentar hacer también poco a poco pruebitas por YouTube. Entonces, con esto estructurado yo ya puedo cambiar toda la forma de mi cuerpo. La única diferencia y lo que más afecta generalmente a los cuerpos no normativos en la forma musculada son las cadenas de las extremidades. Hemos visto antes que los brazos y que las piernas se podían dar o se podían identificar como cilindros que estaban ligeramente curvados o estilizados para llegar a un punto en concreto. Pero cuando trabajamos con otro tipo de cuerpos, estos cilindros, por mucho que yo los haga un poco más gruesos o menos gruesos, siempre les va a faltar en los cuerpos no normativos el exceso de grasita, ¿vale? Que generalmente pues va a ir rodeando este elemento. Y en los músculos, en los personajes que tienen una musculatura muy grande, la comunicación de las distintas cadenas musculosas, pues haciendo cadenas y colocando pues la zona muscular que destaca más que la otra. ¿Vale? Esto es muy importante y es lo que nos genera esa diferencia al final del día de que un brazo se vea como el de la izquierda o como el de la derecha. Para esto, sobre todo para los personajes chichulines, para los músculos, viene muy bien encontrar la serie de músculos que sabemos que desde el exterior destacan en distintas poses, aprendérnoslos, simplificarlos y aplicarlos. La cosa es, yo creo que ya he terminado el anuncio, por fortuna. Las cadenas musculosas se llaman cadenas porque genuinamente parece que se vayan conectando como cadenas y van relacionándose las unas con las otras. Fijaos, donde un músculo viene por detrás, el otro aparece por delante. Donde uno viene por detrás, el otro aparece por delante. Y se van relacionando entre sí, se van como torciendo. Hay veces que las formas de las cadenas musculares te recuerdan como un ADN y todo, de la manera en la que van conectándose. Entonces, hay formas de diferenciar y de identificar una serie de músculos. Mi manera más sencilla es o agrupando los músculos como tal, tipo aquí a lo mejor puede haber 5 o 6 músculos distintos, pero los resumo en 3 porque es como los que mejor se ven superficialmente para poder exagerar estas cadenas de las que estamos hablando, ¿no? Y de cómo se van interrelacionando entre sí y van chocando entre sí. O también la otra es utilizar formas graciosas para poder simplificar los músculos, ¿no? Aquí tenemos nuestras escápulas y las escápulas y la conexión de las mismas con el deltoide parecen que son una cara enfadada. Luego tenemos toda la parte de esta zona de la espalda que si lo puedes parecer como una cara enfadada, toda la zona de la lumbar y el culito puede venir como una lengua. Y fijaos que haciendo pues una cara cabreada, que literalmente es esta forma, tenemos la estructura inicial de la espalda. Lo mismo pasa pues con el torso, que lo podemos tener por aquí y podemos simplificar lo que serían nuestros pectorales con unos ojos otra vez cabreados, con la unión de las clavículas, sobre todo si tienes los ojos, o sea, los brazos hacia arriba, si no se queda como una cara recta, con la boca abierta. Y que luego toda la parte de los abdominales puede verse como pues eso, como una boca abierta. Entonces si yo muevo ahora mismo, veis que tenemos 2 tipos de cara. Es gracioso, es entretenido pintar de esta forma y sobre todo pues simplificar todos esos músculos si no tenéis ganas de aprenderos todos y cada uno de ellos. Poco a poco vais a ir absorbiendo información, no necesitáis aprenderos de momento y al instante 28.000 músculos, cuerpo, hueso, vida, porque es que os vais a aburrir, ¿vale? Porque el dibujo, muchos conocimientos y muchas cosas que vamos viendo las vamos aprendiendo de forma innata poco a poco. Entonces siempre va a venir bien estudiar cadenas musculosas y estudiar pues la parte básica de anatomía, pero no necesariamente tenéis que hacerla de golpe y simplemente podéis ir aprendiendo poco a poco y encontrando formas que os ayuden. Esto es lo que quiero empezar yo diciendo, es con los músculos. Que aproveche la merienda, Ender, que vaya todo muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo a partir ya de todo esto os digo, quiero hacer que mi boceto, lo que antes era un boceto sencillo, de repente se convierta en una persona con todas sus partes, todos sus elementos bien definidos, que no sea solamente un sketch rápido. Quiero que mi cuerpo ya vea esas cadenas definidas, ya vea mi personaje montado, etcétera, 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 para luego ponerle ropa
y estar tranquila con esa ropa que acabo de colocar. ¿Qué pasa si queremos llegar a ese punto? Eso os voy a hacer, para eso voy a pillar pues una imagen que tenga yo por aquí a medias y voy a estudiarla con vosotros. Si queréis hacer el estudio también conmigo, sin ningún problema. Voy a estudiar una pose relativamente sencilla y ahora ya luego vamos yendo a por la que serían como las, digamos, las excepciones, ¿no? De qué pasa si tengo una pierna por delante, qué pasa si el brazo está no sé qué pasa si tal. ¿Vale? Y entonces de esta forma para el sábado lo que vemos son manos y pies, que me los he dejado un poco medio sin definir para el próximo día. Vemos chivis, vemos perspectiva y vemos pues ya cómo todo entra en función al tejido y hacemos una introducción a tejido y ropa que va a ser la clase de la semana que viene. ¿Bien? Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Creo que vamos tirando. Espero que esto también os esté resolviendo alguna que otra duda y algún que otro panorama que a lo mejor no os cuadrase tanto. Igualmente, cualquier duda, o sea, preguntadme sin problema. Que si yo puedo ir siendo de ayuda, me voy a quedar más feliz, imposible. Las manos son los amigos que hacemos por el camino. Que hay formas de mejorar las manos, tú confía. Vamos a hacer una pose relativamente sencilla, pero que ya nos va a dar un poquito de problema. Os pregunto, ¿preferís una pose de pie o sentada? No le tengas miedo a la ropa azul, que puedes, de verdad. Verás que sí. ¿Preferís una pose de pie o sentada? Yo-yo pose. No vamos a empezar todavía con la yo-yo pose. El próximo día hacemos yo-yo poses. ¿De pie? Dice Rizu. No os preocupéis que ambas van a ser poses sencillas, tanto si es de pie como si es sentada, ¿eh? Sentada y con las piernas cruzadas. Sakura ya siendo específica. Sentada, de pie. A mí me gusta más tumbada. Todavía no llegamos a tumbado, Don Patch. De pie, sentada. Va ganando por poquito de pie. O sea que, si queréis, pues voy a elegir una sencillita de pie. De pie sentándose. Vamos a ver, Isu. Pero por favor. Mirad, voy a pillar pues una pose sencillita. Que es típica persona haciendo lo que hemos hecho hoy. Que es estirar. Vamos a hacer una pose de una chavalita pues estirando. Pero estiramientos sencillos, ¿vale? Un estiramiento pues de este estilo. ¿Qué es lo que nos encontramos dentro de esto? Un movimiento de cadera. Veis que la cadera está movida hacia un lado, el lado contrario de los hombros. Y luego tenemos un cierto flujo dentro de la ilustración. ¿Vale? Yo voy a intentar convertir esto ya en un cuerpo pues un poquito más definido como los que tenemos aquí. Entonces, para eso voy a delimitar las formas y la manera de trabajar de la misma manera que la teníamos antes, que es viniendo por aquí. Y lo que me voy a encontrar es mi cadera. Fijaos, voy a estudiar primero por encima. Tengo mi cabeza. Tengo una clara forma que sigue el cuerpo. Veis que el torso está como echado hacia detrás y luego las piernas como que se echan hacia el otro lado. Tenemos como una especie de espiral. Y luego cuando hay un lado de la cadera hacia como elevado, generalmente los brazos compensan hacia el lado contrario, ¿vale? Esto es como para igualar. Adicionalmente, fijaos cómo las piernas siguen como un arquito y que luego el brazo sigue una posición hacia un ladete y que los otros se cruzan. ¿Vale? Entonces, con esto yo ya podría tener más o menos un esquema básico de lo que era mi posición y mi estructura con un cierto flujo. Bien, esta es la línea de acción de la que estábamos hablando y este es el stickman de estudio del que estábamos hablando antes. ¿Hasta aquí estamos guay? Pues ahora vamos a intentar imitar ese flujo y ese movimiento con nuestras piezas y con la manera en la que pintamos el cuerpo. Nuevamente voy a volver a seguir la metodología pues, que os había enseñado antes. En este caso no sigue las proporciones de mi cuerpo ahora mismo, yo hago los cuerpos de forma completamente distinta, pero voy a seguir el mismo proceso, que sería hacer mi cabeza, marcar esa línea de acción, ¿no? Esa estructura de la pierna y del brazo, ver cómo los hombros van hacia arriba, concretamente aquí voy a ir pintando mi pecho, mi sus, que está como inclinado hacia adelante, ligeramente. Y concretamente voy a marcar mi hombro, que es el que está elevado y es como el que se lleva aquí fuerza dentro del dibujo.
Con esto hecho, marcaré la posición de mi brazo, que es como el que cae, con la mano hacia donde cae. Y vendré por aquí, marcaré mi otro codo y pondré la manita por delante como tocaría. Con esto hecho, con esto ya marcadito, vendré y haré el mismo trabajo de la cadera. Si mi hombro iba hacia un lado, la cadera tendrá que venir hacia el otro. En mi caso, pues mi cadera viene un poquito más para arriba porque sabéis cómo funciona. Entonces, vengo por aquí, trabajo esta parte de mi caderita, una por un ladete, otra por la otra, y ya luego haré lo que sería el flujo de mis piernas. Una por un ladete y la otra por el otro. Hasta llegar a lo que serían pues mis pies, que en este caso se van a quedar un poquito más chiquititos. En este caso uno hacia un ladete y el otro hacia el otro ladete. Siguiendo una estructura pues de arco porque es más fácil así nivelarlos. Quito el boceto y ya voy puliendo a partir de esto. Si aquí tenemos mitad y aquí tenemos mitad, con las piernas pasará lo mismo. Aquí hay mitad y, un momento, aquí hay mitad y aquí hay mitad. Es decir, que mi rodilla más o menos vendrá por aquí. Eso quiere decir que aquí voy a tener la estructura de una de las rodillas y aquí voy a tener la estructura de la otra rodilla. Y el resto, si os dais cuenta, me gusta venir desde el lateral y desde aquí ya trabajar lo que sería la estructura de mi gemelo. En este caso me estoy dando cuenta de que las piernas a lo mejor se me han quedado un poquito cortas, entonces recorto por aquí, bajo un poquito y ya vuelvo a hacer lo que sería mi gemelito hacia un ladete. Y en este caso vemos que esto viene así y que viene hacia el otro ladete, por una parte y por la otra. Y ya tengo hecha la base de mis piernas. Ahora por aquí puedo tener como esa unión directa, que si os dais cuenta va a ser prácticamente como un torso torcido. Entonces aquí vamos a tener una línea que está como muy exagerada y esta otra va a venir de una forma un poco más natural. Porque mi punto aquí está aquí y es lo que está haciendo es como una torsión. Y si ahora bajo la opacidad voy a poder volver a retocar la anatomía en torno a este primer boceto. En este caso sabemos que la cara viene en esta dirección. Entonces yo ya voy a pintar la cara de mi personaje, marcando aproximadamente, por si acaso no lo tenéis tan manejado, con un circulito. Esto es el método Loomis al final del día. La posición de mi oreja, la estructura de mi carita y de mi cuello. Vengo por aquí y repaso el resto del cuerpo. Trabajo la posición de los ojos a partir de la línea que tenía fijada. Y luego las cejas, etc, etc, etc. Añadirle lo que queráis vosotros. Haciendo un bocetito rápido. Voy a hacerla un poco más como sonriendo porque la gente de aquí, lo sabéis, nosotros nos lo pasamos muy bien estirando. ¿Verdad que sí? De hecho voy a hacerle carita silly porque no tengo ganas de complicarme la vida. Carita silly a tope. Ya voy a ver aquí el resto de la orejita. Y ahora ya venimos a la chicha. Fijaos cómo el cuello cae. Generalmente viene conectado desde detrás de la oreja, el cuello cae. Pero el cuello está ligeramente torcido, el cuello está haciendo esto. Porque ahora lo principal es sacar nuestro hombro, que tiene la prioridad dentro de aquí, y comunicarlo con lo que es el resto del brazo. Aquí teníamos un codo y esto va a venir tal que así. ¿Veis que se va a unir por un ladete y que se va a unir por el otro ladete? Mi forma de funcionar con los cilindros es que el cilindro, en vez de venir recto, veis que una parte viene un poco más ancha, la otra como que hace un estrechor, ¿vale? Es como un método muy similar al que ocurre cuando pintas dedos de las manos. Entonces marco esa proporción. Aquí está bien marcado mi deltoide también, que es el que está tirando de todo esto. Y ahora viene por aquí mi bracito, viene por aquí mi codo, que está ligeramente sobresaliendo, y ya viene el resto del brazo que está uniéndose por este lado. Dejo la posición marcada de toda esta zona de mi esquina, pectoral, etcétera, etcétera. Y ya marco por aquí donde va a estar colocada mi manita y lo que sería mi codito. Dejo marcada mi manita porque manitas la veremos el próximo día. Pero dicho de forma directa, pues yo podría por aquí colocar lo que sería mi pulgar,
y el resto de la mano. Estoy acostumbrada a hacer un 2, un 2, pero de momento pues voy a dejarlo simplemente ir pues tal que así, para que simplemente se vea la estructura del dedo. Ahora que tenemos este brazo, haremos exactamente lo mismo por el otro lado, solo que aquí yo voy a dejar caer un poquito, dejar entender que por aquí está la otra parte del hombro, porque en mi dibujo se va a ver un pelín. Entonces ahora sí, a partir de la estructura de la mano, haría exactamente lo mismo. En este caso, como el antebrazo tiene prioridad, pues voy a empezar por mi antebrazo, que vendría aquí conectado, que uniría aquí abajo y que ya luego se conectaría por detrás. Y me quitaría de en medio esta parte del bracito. ¿Hay alguna duda de momento o vamos bien? Fijaos que el codo llega hasta la cintura. Que esto es pues lo típico de las proporciones que estábamos viendo antes, ¿no? Mitad, mitad, fijaos, mitad, mitad. Y luego el codo llegando hasta la cintura y la mano llegando aproximadamente hasta esta zona del muslo, del muslillo. Aquí yo colocaría la posición de mi mano, que nuevamente os voy a dejar así como se vería desde arriba, un poquito rapidita, porque tampoco me interesa meterme en más detalle. Y en este caso, pues, vendré colocando lo que sería mi pechito. Y la distribución desde la cadera. En este caso no le voy a meter mucha chicha, porque lo que nos interesa es ver esta distribución de los elementos. Como aún estamos en fase boceto, no importa dejar marcadas algunas de las partes del torso y de la cadera para indicarlo. Luego esto podremos borrarlo y podremos taparlo con ropa y con todo lo que queráis. En este caso, fijaos que voy a marcar incluso la posición de los shorts. Y lo que seguiría haciendo es unir estas piezas del puzzle. ¿Bien? Hola Sebas, ¿cómo estás? Espero que estés siendo útil, encantada de tenerte por aquí de nuevo. Los deberes Necolira son para el próximo día, así que no te preocupes que hoy te libras. Dicho esto, vendríamos por aquí hasta los muslos y nuevamente pues colocaríamos estos elementos. Yo marcaría por aquí mi rodillita, porque lo que hemos hecho ha sido mitad y mitad. Pues colocaría por aquí la posición de la rodillita y trataría de sacar una parte del gemelo, hundir por aquí la rodillita y conectar abajo. Y aquí tendríamos esta marca de la rodilla. Y haremos lo mismo por el otro lado. Esto vendría por aquí, sacaríamos la parte de la rodilla, que si toda esa zona os cuesta, siempre podéis dividir las piernas de esta forma, porque si aquí está la rodilla y aquí conectamos una parte y aquí conectamos la otra, como que se nos queda ese hueco, entonces yo vendría por aquí, trabajaría ese saliente que tiene nuestra rodilla, vendríamos por aquí de la misma forma, trabajaríamos esta otra abertura que tiene y ya bajaríamos con completa y absoluta normalidad. Hacia aquí abajito y aquí de la misma forma, un pequeño saliente un poquito más para abajo del otro. Y desde aquí esta otra zona de la rodillita. Y finalmente llegaríamos a lo que son los pies, que en este caso pues no os los voy a detallar mucho, por lo dicho, porque lo vamos a ver el próximo día. Y entonces desde aquí tendríamos uno de ellos y desde aquí tendríamos el otro de ellos. Y fijaos cómo ahora sí va teniendo forma. ¡Ojo, Necolira! ¡No! ¿Pero cómo que se te cayó eso? ¿Qué dices, corazón? Muchas gracias. Muchas gracias. A lo mejor veis que, por ejemplo, he exagerado aquí demasiado la cadera. Pues yo vengo con mi herramienta Liquify y voy moviendo alguna de las partes que no me terminen de convencer o que quiera exagerar más de la cuenta. Lo mismo con cualquier punto de las piernas, en el caso de que se me hayan quedado demasiado grandes, demasiado chiquitas, etcétera, etcétera. Ya luego podemos retocar libremente nuestro dibujo. Y así habríamos hecho pues una adaptación. Sí que es cierto que esta parte de la cabeza se me ha quedado un poco más puntiaguda, pero bueno, es lo que toca. Yo los círculos no los hago nunca perfectos. Pero más o menos entendido, fijaos cómo ya tiene la forma de cuerpo humano, ya no es un boceto sencillo. ¿Queda grabado? Queda grabado, Sakura. Y luego además lo vais a tener en YouTube. Entonces de esta forma vamos a ir pudiendo adaptar un sinfín de posturas, empezando desde las más sencillas y luego dándoles más gracias o más formas, dependiendo de pues a lo que nos queramos enfrentar.
Fijaos cómo hemos pasado de hacer o tener dudas para hacer un full body a poder hacerlo a partir del estudio de una imagen sin ningún problema, gente. Ha sido... Y aquí lo tenemos. A partir de aquí vais a poder ir inventando vuestras poses, trabajando la proporción, en la anatomía, en las distintas partes en las que manejas el cuerpo, etcétera, etcétera. El cuello, ¿desde dónde empieza? Porque suele quedarse muy atrás, muy adelante. Vale, el cuello de una persona, siempre vais a poder utilizar la oreja como referencia. Si vosotros tenéis complicaciones a la hora de pintarlo, pero aquí se puede ver bastante bien la unión de la oreja y la cabeza, van juntitas. Entonces, dependiendo del estilo que tratéis y sobre todo dependiendo de la visión y de la perspectiva que tengáis, es más fácil orientarlo desde la oreja o trazar una curva desde la misma, ¿vale? En el perfil, lo que nos ocurre con el cuello, tienes un rostro de perfil, la oreja suele venir más o menos por la mitad, ¿vale? Por aquí solemos tener nuestra carita, no sé qué, le he puesto nariz de detective Conan un momento, ¿vale? Perdonadme, esto es un perfil full improvisado, pero sí tenemos un rostro de perfil. Lo que nos ocurre es que realmente el cuello parte desde aquí detrás, es como si tú hicieses una curvita y desde aquí sale nuestro cuello. Y luego tienes como un espacio desde la barbilla. Pero cuando tú estás de frente, esta línea concretamente como que desaparece, como que no la tienes prácticamente a mano. Y en los rostros que tú vas a ver de frente y de 3/4 se siente como si saliese de la oreja. Entonces puedes utilizar eso como guía y como referencia. De tú venir por aquí, tener un rostro que está a lo mejor pues ligeramente en 3/4 y decir, ay, no sé cómo sacar el cuello de esta cara, ay, por Dios, ¿qué hago? Vengo por el primero, que sale más o menos desde la parte de la barbilla en 3/4 y utilizo mi oreja de referencia para poder colocarlo. Y luego vengo, coloco varios triangulitos para la parte de los trapecios, coloco mi deltoido con mi Among Us que tiene orejitas y ya tengo hecho el torso de la persona y está todo unido. Y ya no da tanto miedo. ¿Sí? Hemos visto cómo podemos ir uniendo distintas partes, podemos ir trabajando lo que son las líneas de acción, la forma de los bocetos, os dejo un resumen rápido. Cómo a partir de todo esto lo que realmente tenemos que abandonar es esa forma plana e intentar abogar por un poco por la tridimensionalidad, conectando las piezas de puzzle de nuestro cuerpo y aprovechando siempre, un momento de todo esto, lo vamos a hacer el próximo día, aprovechando siempre el utilizar distintas formas y encontrar el método que más nos sea útil, que puede ser súper diverso. Ya te digo que hay gente que pinta hasta con frutas el torso. Y mientras que seamos capaces de cambiar esas formas, también vamos a ser capaces de hacer distintos tipos de cuerpo de forma muy natural y muy rápidamente. A partir de eso solamente hay que recordar que dependiendo del tipo de cuerpo también vamos a tener una distribución tanto de grasa como de músculo diferente, y eso va a dar lugar a que en algunos cuerpos prevalezca más lo que es la curva y la fluidez, mientras que en otros cuerpos prevalezca más lo que es la tridimensionalidad. Todo esto se organiza según pues una serie de, aquí está, cadenitas musculosas, que nos viene bien recordar e ir apuntando ligeramente, pero que podemos ir haciendo poco a poco en el camino, y que por mucho que una cosa os dé miedo, tenéis que probar a hacerla. Lo mismo que pasa con las manos y os pasará el próximo día, porque al final del día está bien equivocarse, está bien que haya cosas que os sirvan o que no os sirvan, pero hasta que no lo probéis no sabéis si se os va a dar bien o no. Si no pintáis manos, no tocáis culitos. Si no dibujáis algo nuevo, no vais a saber cómo se os da de bien o no. Entonces, id poquito a poquito estructurando esas piezas del cuerpo. Recién estáis empezando, probad a utilizar poses de gente de referencia, ir estudiando esas partes, esa anatomía, veid cómo queréis ir trucando cada una de esas piezas del puzzle, montadlas a vuestro antojo y disposición. Y una vez que ya vayáis viendo pues cuál es vuestra manera de pintar cuerpos y cuál es la forma que más comodidad os trae, y probando a estilizarlo, adaptarlo a vuestro estilo y a inventaros poses hasta que finalmente podáis pintar sin la necesidad de tener una referencia al lado. ¿Bien? Bien. ¿Os ha gustado el resumen? Pero bueno, con esto y un bizcocho, hasta el sábado a las 18, ¿no? Va tocando. Y la clase, lo dicho, va a quedar grabada aquí, la vais a tener dentro de unos días en YouTube. Cualquier dudita me tenéis tanto por el Discord como por redes, y os recuerdo que quedan 8 días de tienda online, que si aún no le habéis echado un vistazo, tenéis aquí la tiendecita para lo que haga falta. Nos vemos pronto, ¿vale? Gracias de verdad por esas raíces, por esas suscripciones, por esos bits, por el miedo al capitalismo, por esos follows y por ese aprecio siempre a estas cositas. Nos vemos el sábado, ¿vale? Seguimos con anatomía dentro de poco.